Shabbat Shalom, está la congregación 20 finales del sector Candelaria en Arecibo, que le habla en la Toa, y la doctora Marisa Rivera. Hoy venimos con una nueva parashá, la parashá número 44. Esta parashá tiene por nombre Devarim. Este es el quinto libro de los libros que escribió Moshe. Y Devarim vamos a estudiar desde el capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 3 y versículo 22. Y Devarim significa palabras. Hacemos una introducción sobre lo que vamos a encontrar en este libro. Y como dije, ¿verdad? Este es el quinto libro que escribió Moshe, como está escrito en Devarim, capítulo 31, 24. Dice, y sucedió que cuando Moshe terminó de escribir las palabras de esta Torah en un rollo hasta su conclusión. Devarim es una reafirmación de aquella Torah que ya fue dada desde el monte Sinaí y las llanuras de Moab. Se diferencia de los otros cuatro libros de la Torah, de manera que no recopila las palabras dictadas por el Poderoso directamente, sino las palabras transmitidas a través del mayor de los profetas de su clase, Moshe Rabenu. Por lo tanto, este libro constituye una repetición y explicación por medio del profeta de la Torah que ya fue dictada y entregada una vez por todas desde el Shamayim, y por eso el libro empieza: estas son las palabras que Moshe habló a todo Israel. Esto no significa que no sean palabras de Abba, sino que en vez de dictar las palabras directamente, ahora son filtradas y transmitidas por el instrumento humano que ha llegado al mayor nivel de profecía que existe. Son palabras del Poderoso por medio de Moshe, como está escrito en el capítulo 1, versículo 3. Moshe habló a los hijos de Israel conforme a todo lo que Yahweh le había ordenado. Yahweh habló, transmitió, y el que hizo, él escribió. Sin embargo, como no son palabras dictadas directamente por Yahweh, la base para las palabras del quinto libro de Moshe ya está establecida en los 4 primeros libros. Recordemos que el fundamento de una casa es el que sostiene toda la casa. Y de la misma manera, los 4 primeros libros de la Torá fueron dictados letra por letra al profeta Moshe y escritos con exactitud para así ser el fundamento para el quinto libro de Moshe. Estos 5 libros llamados la Torá de Moshe son a su vez el fundamento para el resto de las escrituras y los libros proféticos que luego fueron añadidos, empezando con el libro de Yehoshua. No cambian, este libro de Yehoshua no cambia nada del fundamento, ni añaden al fundamento, como está escrito en Devarim 4:2. No añadiréis nada a la palabra que os mando, ni quitaréis nada de ella, para que guardéis los mandamientos de Yahweh vuestro Elohim, que yo os mando. También en Devarim 12:32 está escrito: cuidarás de hacer todo lo que te mando, nada le añadirás y nada le quitarás. O sea que los libros de los profetas anteriores, que es Yehoshua hasta Segunda de Reyes, y los profetas posteriores, que es Yeshaya, Isaías hasta Malaquías, los escritos anteriores, que es desde Salmo hasta Segunda de Crónicas, y los escritos mesiánicos, que es desde Matitiyahu, Mateo hasta Revelación, no pueden añadir nada a las palabras de la Torá que Yahweh dio a Moshe Rabenu, ni quitar tampoco nada de ella. O sea que el fundamento de la revelación escrita ha sido puesto una vez por todas, y los demás libros no pueden formar parte del fundamento ni quitar del fundamento. Los demás libros inspirados divinamente van explicando y dando más luz sobre lo que ya está escrito en el fundamento, según Efesios capítulo 3, versículo 5. Y aunque ellos también son libros inspirados por el Ruach de Yahweh, no tienen el mismo nivel de autoridad que de la Torá de Moshe. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con nuevos conceptos que son deducidos de algunas de las otras escrituras, con nuevos que no se encuentran en la Torá de Moshe, puesto
que toda revelación que viene después de Moshe tiene que estar fundada en sus escritos, como está en Yohanan capítulo 5 y versículo 46, donde dice: porque si creyerais a Moshe, me creeréis a mí, porque de mí escribió él. Esto lo dijo Yehoshua. Y en Romanos 3:21 también nos dice: pero ahora, aparte de la Torá escrita, la justicia de Elohim, que ha sido manifestada en quien, en la Torá viviente, atestigua o atestiguada por la Torá y los profetas. En Hechos capítulo 26, versículo 22 también nos dice: así que habiendo recibido ayuda de Elohim, continuó hasta este día testificando, tanto a pequeños como a grandes, no declarando más que los profetas y Moshe dijeron que sucedería. O sea que el libro de Devarim se divide en tres partes, que corresponden a los tres libros, en Shemot, Levítico y Números, Bamidbar. Y es por eso que también es llamado Mishneh Torah. Mishneh Torah es repetición de la Torah. ¿Sacado de dónde? De Devarim, de Deuteronomio capítulo 17 y versículo 18. Y el nombre de Deuteronomio viene de Deuteronomium, que es la forma latina de Deuteronomio. ¿Ven que cambia qué? La U. Porque allá decimos Deuteronomium y acá en la forma latina dice Deuteronomium, con on, que aparece en la Septuaginta y significa la segunda ley, y para nosotros la segunda Torá. Las tres partes son las siguientes: del capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 5 y versículo 5 es moral y amonestación. Del 5 al 6, ¿verdad?, del 27 al 8 son leyes diversas, y del 27:9 al 34:12 es bendición y maldición. Entonces, al comparar el libro de Devarim con los antiguos documentos de pacto que han sido encontrados por los arqueólogos de los eteos y otros pueblos orientales del periodo 1500 al 1300 antes de la era común, que entre estas cosas, otras cosas regulaban la relación entre los reyes y sus súbditos, se ve una estructura muy similar, con introducción, con recuento histórico, con condiciones del pacto, el propio documento del pacto, con bendiciones, maldiciones, conclusión y duración del documento. Y según la tradición, el capítulo 34, que habla de la muerte de Moshe, fue escrito por Yehoshua. Porque ya Moshe había muerto y él no iba a decir: ay, yo me morí, resucité y estoy escribiendo este capítulo. No, ese capítulo 34 fue escrito por Yehoshua. Y habiendo explicado esto, entramos de lleno en el capítulo 1 y versículo 1, donde nos dice: estas son las palabras que Moshe habló a todo Israel al otro lado del Jardín, en el desierto, en la estepa, frente a Suf, entre Parán, Tofel, Labán, Hatzerot y Dizahab. Cuando dice en el desierto, realmente no estaba hablando en el desierto, sino en las estepas de Moab. Además, varios de los lugares que figuran en este versículo como sitios geográficos no existen con esos nombres. Los Jajamín, los sabios, explicaron que estos son alegóricos a las rebeliones del pueblo cuando salieron de Misrayim, de Egipto, y son los siguientes: desierto, cuando prefirieron volver a Egipto aunque todavía no se habían acabado las provisiones. Cuando dice estepa, le está recordando con el ídolo de Baal Peor. En el Mar Rojo, donde dijeron: ¿acaso no hay tumbas en Egipto? En Parán, donde el pueblo se desanimó por causa de los 10 espías. Cuando dice Tofel y Labán, fue cuando encontraron defectos al man que era de color blanco. Hatzerot fue en la rebelión de Corá. Y cuando él dice Dizahab, fue por el becerro de oro. O sea que Moshe le estaba nombrando esto, pero no eran lugares geográficos como tal, sino en los momentos en que ellos se rebelaron. Momentos, ¿verdad?, que ellos protestaron, se quejaron, murmuraron. Entonces, para él decírselo bien bonito,
para no hacerle creer como que los estoy acusando, como lo que estoy señalando, como que le estoy... No, él se lo dice bien bonito, ¿no? Como que en Tofel y Labán, pues ahí cuando usted sabe lo que pasó en Tofel y Labán, porque todos saben que Labán es blanco. Entonces ahí le está diciendo, no, porque el maná era de color blanco y ustedes se hastiaron de él, lo criticaron. Y por eso es que él, ¿verdad?, le menciona estas cosas. En el versículo 2, capítulo 1, 2 dice, hay 11 días desde Horeb por el camino del monte de Seir hasta Kadesh Barnea. 11 días es lo que realmente hubiera durado la travesía desde Horeb, que es el monte Sinaí, hasta Jericó, pero a causa de los pecados que cometieron, recién después de 40 años, pudieron llegar hasta allí. O sea que Horeb es donde la Torá fue entregada y Kadesh Barnea está cerca de la frontera sur de la Aretz prometida. Y si los hijos de Israel hubieran creído en el Creador, hubieran entrado en la tierra mucho antes. Continuamos en el capítulo 1 y versículo 3, donde dice, y sucedió que en el año 40, el mes 11, el primer día del mes, Moshe habló a los hijos de Israel conforme a todo lo que Yahweh les había ordenado. Cuando dice 11 mes se refiere al mes de Shevat. Moshe los reprochó cerca de su muerte, porque si lo hubiera hecho anteriormente quizás hubiera tenido que volver a reprocharles otra vez y hubiera sido muy pesado para ellos. Además, la persona se avergüenza cada vez que alguien lo reprocha o le dice algo, por eso cuanto más cerca de su fallecimiento, menos vergüenza él iba a causarle ¿a quién? A los Bené Israel. O sea, este texto nos enseña que Moshe no habló estas palabras sacándolas de su propia mente, sino que todo lo que dice está bien fundamentado en la revelación que el poderoso ya había dicho a los hijos de Israel. O sea que Moshe es un buen ejemplo a seguir para todos los que ponen la enseñanza de la Torá, como está escrito en el libro del Sefer de Primera de Kefa, Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 11. Continuamos en el capítulo 1, 4, versículo 4, dice, después de haber derrotado a Sihón, rey de los amorreos, que habitaba en Heshbón, y a Og, rey de Bashán, que habitaba en Ashtarot y en Edrei. Moshe esperó el momento en que el pueblo viera que ya podían entrar a Eretz Israel para reprocharle. ¿Por qué? Porque si lo hubiese hecho antes de vencer a los reyes de Sihón y al rey de Og, ¿qué iba a pasar? En ese momento hubieran pensado que como él no los podía ingresar a la Eretz de Israel, entonces iba a estar tratando de calumniarlo para echarles la culpa. Así que además de los reproches, les estaba recordando la ayuda que Yahweh le estaba dando a ellos. O sea, si habla antes, no, porque como él no va a entrar, pues por eso ahora quiere venir a nosotros a hacernos la vida imposible. Pero él fue un hombre en todo el tiempo, ¿verdad? Un hombre sabio, prudente y supo cuándo decir las cosas. Capítulo 1 y versículo 11 dice que Yahweh el Elohim de vuestros padres os multiplique 1000 veces más de lo que soy y os bendiga tal como él habló. Cuando Moshe les estaba hablando, se refirió a la numerosidad de Bené Israel, de los hijos de Israel, intercalando una verajá, una bendición de su parte. Dice, tal como él habló. ¿A qué se refiere con esto? Él se refiere a la promesa dicha a Abraham de que su descendencia sería muy numerosa, ¿verdad? Como las estrellas. Y eso fue una promesa y por tanto Moshe en este momento se está refiriendo a esa promesa que Abraham, ¿verdad? El poderoso le dijo a Abraham que lo iba a ¿qué? Lo iba a darle una descendencia numerosa. Capítulo 1 y versículo 13, que nos dice ahí. Dice, escoged de entre vuestras tribus hombres sabios, entendidos y conocidos entre sus tribus, y yo los nombraré como vuestros jefes. Moshe exige 4 requisitos para poder ser juez. Y estos 4 son, número 1, tiene que ser hombre, en hebreo ish, para que pudiera ser juez en el tiempo. O sea que la halajá judía no permite que una mujer actúe como juez en ese tiempo. Pero dice que Débora fue una excepción por no haber ¿qué? Hombres.
por no haber hombres que quisieran, ¿verdad?, enfrentar. Eso lo dice en Jueces, capítulo 5 y versículo 7. Tiene que ser sabio, número 2, tiene que ser sabio, en hebreo ham. Y la sabiduría que, según el Rabino Hirsch, está relacionada con la palabra agam, es una acumulación, ¿verdad?, de aguas, es la capacidad intelectual para captar, entender y retener verdades y entender la naturaleza y el propósito de cada cosa. Y en este caso se refiere a personas conocedoras de la Torá. Y Jokmah, que es sabiduría, que es conocimiento acumulado. Los jueces de antes no son como los jueces de ahora. Y aun cuando usted va, ¿verdad?, a un tribunal, usted está viendo que inmediatamente le ponen una Torá, le ponen una escritura, y usted tiene que poner la mano, y usted tiene que jurar. Pero qué lástima que a mucha gente le ponen ese libro en las manos y juran en vano. Pero en el tiempo de antes, cuando se escogían estos jueces, por eso no podemos ver, pero cuando escogían estos jueces tenían que ¿qué? Tenían que ser conocedores de la Torá. Si no eran conocedores de la Torá, no se podían poner a pararse a buscar. Número 3, tiene que ser entendido de la palabra hebrea ben, que es entre. O sea que el entendimiento es la capacidad de discernir y separar entre una idea y otra y sacar nuevas conclusiones. Y en este caso tienen que saber sacar conclusiones correctas de los hechos que están delante de ellos. Binah, entendimiento, que es conocimiento teorético. Eso nos hace recordar a nosotros que Salomón estuvo como juez, ¿verdad? Cuando estudiamos las escrituras vemos el caso de aquellas dos mujeres, que una murió el bebé por la noche, y entonces ¿qué hicieron las dos mujeres? La otra vino y se lo intercambió. Y entonces cuando fueron delante de Salomón, pues ellas expusieron su casa. Y una vino y dijo, no, que por la noche que yo tenía el bebé y que ella se vino y se durmió encima de él y lo mató, y por eso ahora quiere quitarme el mío, y el mío es el que está vivo y no es el que está muerto. Y entonces, ¿qué dijo Salomón? Cualquiera se podría haber encontrado en ese dilema, ¿verdad? Pero con la sabiduría que el poderoso le había dado a este hombre, él dijo, pues, cojan el bebé que está vivo, píquenlo por la mitad, denle la mitad a uno y la mitad a otro. Si se hubiera dicho eso en este tiempo, no lo creerían, ¿verdad? Pero en aquel día, como sabían la gente que se hacía lo que se decía, pues que ella dijo, ay, no, yo prefiero que le dejen el hijo a ella, que no lo maten, que sea hijo mío de mi entraña, que esté aquí. ¿Qué dijo la otra? Píquenlo por la mitad, denle la mitad y la otra mitad. Entonces él entendió que la verdadera madre fue la que lloró y dijo, no lo hagan, no lo maten. Y entonces, ¿qué pasó? Le entregaron a la verdadera madre el bebé. Y ahí se dieron de cuenta lo mentirosa que fue la otra, porque dijo que era de ella y no era de ella. Entonces, dice que se habló por mucho tiempo sobre, ¿verdad?, este veredicto que dio Salomón. Por eso dice que en la escritura que tiene que ser un hombre que tenga entendimiento, que tenga una capacidad de discernir y que pueda separar entre una idea y otra y sacar nuevas conclusiones. Número 4 dice, tiene que ser conocido en hebreo, Yadá. ¿Conocido por quién? Por su tribu. O sea que el concepto hebreo de conocer tiene más que ver con una relación y experiencia que con acumulación de pensamiento. ¿Por qué? Porque el conocimiento se obtiene por medio de un acto de preocupación, de dedicación, simpatía o afecto por alguien. Y Da'at, todos sabemos que es conocimiento y es conocimiento práctico. Entonces, ¿qué vemos aquí? Aquí vemos cómo los jueces fueron escogidos por el pueblo y luego instalados por el liderazgo. Y este es el proceso correcto a la hora de instalar un liderazgo. El pueblo ve y sabe por experiencia quiénes están capacitados para ser líderes. Los líderes principales dan luego su aprobación a la elección del pueblo, como también vemos en el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 1 al 7. Y en esta ocasión había una necesidad similar a la que hubo en el desierto. Los mismos requisitos son listados para los que iban a trabajar con la distribución económica entre los pobres de la comunidad. Número 1, hombre, que es Ish. Número 2, buena reputación,
que es Yadá. Y número 3, lleno del Ruach, lleno del Espíritu, lo que produce que entendimiento y capacidad creativa, y ahí es que se llama Ben. Y número 5, lleno de sabiduría, de Jaján. O sea que vemos que el suegro de Moshe, Yitro, propuso otras 4 cualidades, según Éxodo, Shemot 18:21, donde está escrito: además escogerá de entre todo el pueblo hombres que, capaces, temerosos de Elohim, hombres veraces, que aborrezcan las ganancias deshonestas, y los pondrá sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. De esa manera era que se escogía el liderazgo en esos tiempos. Continuamos en el capítulo 1, versículo 16, donde dice: y en aquella ocasión mandé a vuestros jueces diciendo: ser oyente entre vuestros hermanos, y juzgarán con justicia entre un hombre y su hermano, o el forastero que está con él. Juzgarán con justicia. ¿A qué se refiere esto? A no dar preferencia a ningún litigante por ser quien es. O sea, lo primero que tiene que hacer un juez es que oír. El verbo oír en hebreo es shamoa, y está conjugado de forma makor, lo cual significa una acción continua parecido al gerundio español oyendo. Para que un juez pueda evaluar una situación correctamente, ¿qué tiene que hacer? Oír, percibir, discernir y entender todo el tiempo que dura el juicio. Eso no es que el juez diga: ay, ya esto me está aburriendo a mí, déjame dar un veredicto. No, él no puede hacer eso. Él tiene que estar alerta, tiene que estar atento a los más mínimos detalles, tiene que estar mirando a la persona, porque cuando usted llega allí, inmediatamente usted se tiene que parar y usted le mandan a pasar al frente, y usted habla, pero mira al juez, y el juez le está mirando a usted. ¿Por qué? Porque de esa forma, cuando él lo esté escuchando, él va a poder percibir, va a poder discernir, va a poder entender lo que usted está hablando. Entonces, la segunda cosa que tiene que hacer es juzgar justamente, es decir, según la verdad y la justicia de la Torá. Si un juez se presta a la mentira y la perversión de la justicia, no está cumpliendo su función y profana el nombre del juez celestial. Y la tercera cosa que un juez tiene que hacer es oír todas las versiones que se presentan. O sea, él no puede esperar que venga esta persona: no, permiso, esto, que aquello. Ah, pues yo voy a juzgar a través de esto que ella me dijo. No, tiene que escuchar ¿qué? Todas las versiones. Si un juez dicta sentencia sin haber oído la versión del acusado, está pervirtiendo la justicia, como está escrito en el libro de Yohanan, capítulo 7, versículo 51, dice: ¿acaso juzga nuestra Torá un hombre a menos que lo oiga primero y sepa lo que hace? O sea, primero hay que escuchar, recibir, percibir, para entonces lograr llegar a tener ¿qué? Un veredicto. Continuamos en el versículo 17 de ese capítulo 1, donde dice: no reconocerán rostros en el juicio, lo mismo diréis al pequeño como al grande, no tendréis temor del hombre, porque el juicio es de Elohim, y el caso que sea muy difícil para vosotros me lo traeréis a mí y yo lo oiré. No reconocerán rostro. Se refiere a que la congregación no debía designar jueces por su poder material o simpatía personal, sino que debía nombrarlos ¿por qué? Por su corrección y capacidad para esa función. Cuando le está diciendo al pequeño como al grande, se refiere a que debía atenderse un reclamo de poco valor como si fuera de mucho valor. O sea, porque digan: no, ay, qué bendito, eso no vale ni la pena escuchar. Pues no, sea poco o sea mucho, lo tenía que escuchar. ¿Qué nos dice en Proverbios capítulo 17, versículo 15? El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Yahweh. Devarim 16, 19 bien al 20 también nos dice: no torcerás la justicia, no harás acepción de persona, ni tomarás soborno, porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras del justo. ¿Por qué? Porque la justicia buscará para que viva y poseas la tierra que Yahweh tu Elohim te da. O sea, en todo tiempo hay que buscar
la justicia, pero también la justicia del poderoso. Y el que se encarga de dar justicia es nuestro Abacadosh. En el capítulo 1:25 dice: tomaron en sus manos del fruto de la Aretz y lo bajaron a nosotros, nos trajeron un informe y dijeron: es buena la tierra que el Creador Elohim nuestro nos da, es buena la tierra. O sea que Moshe les recordó solamente lo que Yehoshua y Caleb habían dicho, pero no quiso repetir lo que los otros 10 habían pronunciado. Él está hablando de lo buena que es la Aretz que el poderoso les dio y a la cual ellos iban a pasar. O sea, obvió lo que los otros 10 espías vinieron con mala racha, con mala fama, con mala verdad, la Shon, y entonces le dijo: no, esta tierra que ustedes fluye en leche y miel, esto es lo mejor que usted va a tener. Y así, ¿verdad?, le pronunció esas palabras. En el versículo 28 dice: ¿a dónde nosotros subiremos? Nuestros hermanos ya han desanimado nuestros corazones diciendo: es un pueblo grande y más fuerte que nosotros, las ciudades son grandes y fortificadas hasta el Shamaim, hasta el cielo. Esta exageración demuestra un proceder con la intención de desvirtuar la realidad. Ellos estuvieron desanimados, pero ¿por qué estuvieron desanimados? Por la mala información, y quisieron en un momento dado desvirtuar la realidad. En el capítulo 1, versículo 30 nos dice: el Creador Elohim vuestro que va delante de ustedes, Él peleará por ustedes tal como todo lo que ha hecho con ustedes en Misrayim ante vuestros ojos. Va delante de ustedes. ¿Se refiere a qué? Se refiere a la Shekinah que se manifestaba por intermedio de la columna de nube de día y la columna de fuego por la noche, y ella marchaba al frente del pueblo. Por eso nos dice, ¿verdad?, que vuestro Elohim iba delante de ellos. En el capítulo 1:35 dice: ninguno de estos hombres, esta generación malvada, verá la buena tierra que juré dar a vuestros padres. ¿Qué fue lo que hizo que Yahweh considerara esa generación como malvada? En el versículo 32 está la respuesta allí. Pero con todo esto no confiasteis en Yahweh vuestro Elohim. O sea, no confiaron en Él. Así que la falta de confianza en Yahweh es una maldad. ¿Por qué? Porque si usted no confía en Él, pues usted está siendo un malvado, o usted no está creyendo en Él. Y eso también lo vemos en Matitillahu, en Mateo capítulo 17, versículo 14 al 21. O sea que toda nuestra emuná, toda nuestra confianza tiene que estar puesta ¿en quién? En el Creador del universo. Capítulo 1 y versículo 36 dice: excepto Caleb, hijo de Yefuné, él la verá, y a él y a sus hijos daré la tierra que ha pisado, pues él ha seguido a Yahweh completamente. ¿Qué hizo Caleb? Caleb fue puesto como ejemplo de fidelidad en contraste con el resto de los hijos de Israel. O sea, él siguió a Yahweh plenamente, y esto nos enseña que es posible seguir a Yahweh completamente. ¿Cómo? Confiando en Él y en lo que era dicho. ¿Por qué? Porque la razón por la que la gran mayoría no entró en la tierra fue la falta de confianza, no le creyeron. Entonces, como está escrito en Hebreos 3:19, vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Cuando nosotros escuchemos la palabra de Abba, tenemos que ser personas crédulas, tenemos que creer en esa palabra, aunque no veamos nada con nuestros ojos, pero sabemos que hay un mundo espiritual, que lo que usted decreta en este mundo físico será decretado en el mundo espiritual, porque la Escritura dice: lo que tú ates aquí en la tierra será atado en los Shamayim, y lo que tú desates aquí en la tierra será desatado allá en los Shamayim. Pero si usted es un incrédulo, no, yo no creo que Yahweh lo haga, yo no creo que haga. O sea, lo que tú confesarás con tu boca será hecho. Si tú dices que no, pues no. Pero si tú dices que sí, pues sí. 1:44 dice: salió el Emorí que habitaba en el monte Aquel a vuestro encuentro, persiguieron a ustedes tal como hacen las abejas, y fueron hiriendo a ustedes en Seir hasta Hormá, las abejas. ¿Qué significa esto? Que a similitud con la abeja que cuando pica muere, así también sucedía que cuando un Emorí hería a uno de Bene Israel, el Emorí fallecía. Y así como cuando la abeja pica, quien fue picado no muere,
Así también cuando le morí Elías a uno de Bene Israel, este no moría. Yahweh hacía esto para cuidar el respeto de Bene Israel frente a los enemigos. Y usted dice, wow, pero que una abeja pique una persona y se muera. Vaya a ser como una abeja africana le pique, una avispa africana, para ver si usted no se va a morir. Y si es alérgico, peor todavía. Así que entendemos, ¿verdad?, que todo esto Abba lo hizo, ¿para qué? Para cuidar la reputación y el respeto de los hijos de Israel. En el capítulo 1:46 dice, permanecieron en Kadesh muchos días, como los días que permanecieron en el desierto. Como los días que permanecieron. En Kadesh habitaron una gran parte de todo el tiempo que deambularon por el desierto, desde el decreto por causa de los espías en el mes de Ab, en el segundo año de la salida de Misrayim, hasta que volvieron a Kadesh a principios del año 40, desde la salida de Misrayim. Pasamos al capítulo 2 y versículo 7, donde dice, porque el Creador Elohim tuyo te ha bendecido en toda la obra de tu mano. Él conoció tu deambular por este gran desierto, estos 40 años. El Creador Elohim tuyo estuvo contigo, no te ha faltado ninguna cosa. Conoció tu deambular. ¿A qué se refiere esto? A que Yahweh proveyó todas sus necesidades. Tuvieron 40 años, deambularon, pero en todo Yahweh que los protegió, les cubrió todas sus necesidades. Por eso les ordenó que compraran con plata, demostrando que tenían riqueza que Yahweh les dio. O sea, lo que uno recibe, lo recibe de parte del Poderoso. Ya que si se mostraban como carentes de recursos, era desagradecer la bendición de Yahweh. En el versículo 12 de ese capítulo 2 dice, y en Seir habían habitado anteriormente los Jorim, y los hijos de Saf los heredaron, los exterminaron delante de sí, y habitaron en su lugar, tal como lo hizo Israel en la tierra de su herencia, que ha dado el Creador a ellos. ¿Cómo lo hizo? Aunque en ese momento todavía no habían entrado a Eretz Israel, Moshe se los dijo como un hecho consumado por la promesa divina. Si usted pide al Poderoso y usted lo cree, ya usted va a decir, hecho está, consumado es. Así mismo como Yahshua cuando expiró y entregó su espíritu, consumado es, hecho, ya hice la voluntad perfecta tuya. Pues entonces así va a ser. En el capítulo 2:23 nos dice, y como los Abín que habitaban en aldeas Tasá, que los Captorín que salieron del Captor los exterminaron y habitaron en su lugar. Los Abín eran descendientes de Esab o de los Pelishtim, y aunque no podían invadir el territorio de Esab ni el de los Pelishtim, debido al pacto con Abraham, por cuanto que ahora lo ocuparon los Captorín, Israel podía tomarlo de sus manos. Si hubiera estado los de Esab o los de Pelishtim, ellos no iban a hacer eso. Pero como ahora estaba ¿quién? Los Captorín, pues entonces Israel podía ir y tomar esas tierras. En el capítulo 2:24 dice, levantaos, partid y pasad por el valle del Arnón. Mira, he entregado en tu mano a Sihón Amorreo, rey de Heshbón, y a su tierra, y comienza a tomar posición y entra en batalla con él. Primero dice, he entregado, y luego comienza a tomar posesión. O sea, la fe, la emuná, habla de las cosas que no son como si fuesen. Romanos 4:17, usted lo puede ver. O sea, que las cosas que están en el mundo celestial, miren lo que le voy a decir, son vistas, confesadas y recibidas por una persona que cree, para que con el tiempo sean manifestadas en el mundo físico. ¿Por qué? Porque la fe es la convicción de algo que está en el mundo celestial y se va a materializar tarde o temprano, aunque no se vea en estos momentos con los ojos físicos, como está escrito en Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si usted lo cree, y usted tiene en una shelema, fe auténtica, o sea, confianza auténtica de que lo que usted está pidiéndole al Poderoso y está convencido por vista y recibiéndolo, ¿verdad? Lo recibo, Abba, porque yo sé que así es.
Va a llegar, va a llegar. Pero si usted es como la marea del mar, que duda, va y viene, ¿qué hace la marea del mar? Tira la hora para allá y tira la hora para acá. La Escritura nos dice a nosotros que no podemos ser como la marea del mar. Que en los pensamientos de nosotros sea vuestro sí, sea sí, vuestro no, sea no en nuestro hablar. Ay, no puede ser, ay, a lo mejor, y quizás Java no lo hace, no, pero puede ser que tenga piedad, no, pero no, yo sé que el poderoso lo va a hacer, yo tengo convicción, tengo fe, y yo sé que todo lo que hay en el terreno celestial, en el mundo celestial, se va a materializar tarde o temprano en mi vida. Y así va a ser. Capítulo 2, versículo 30 dice: pero no quiso Sihón, rey de Heshbón, dejarnos pasar por su país, porque endureció el Creador. Mire cómo dice: endureció el Creador, Elohim tuyo, a su rúa, a su espíritu, fortaleció su corazón para entregártelo en tu mano como en este día. ¿A quién más él le cogió el corazón y se lo endureció? Al faraón. Estamos viendo aquí, ¿verdad?, como el poderoso va en el camino que usted va endureciendo el corazón de gente. ¿Por qué ama hacer eso? ¿Por qué le endurece el corazón a la gente en contra suya? Ay, yo no sé por qué hago esas cosas, porque no debería, porque yo quiero que las cosas me salgan suave, fluyan, tranquilo. No, ¿por qué? Todo lo que viene fácil, fácil se va. O sea, ¿qué es lo que hace Yahweh? A veces tiene que coger a las personas y endurecerle el corazón para que usted luego vea en la perseverancia suya, cuando usted persevera en emuná, cuando usted persevera confiando, creyendo y entendiendo que todo lo que recibimos viene de parte del poderoso y que todo obra para bien, entonces ahí Yahweh le va a dar el triunfo a usted, y usted lo va a ver de qué manera. De que usted creyó, usted confesó y el poderoso le ayudó. No importa a quién él le ponga el corazón duro, porque para Yahweh dice que los corazones de piedra él los hace ¿de qué? De carne. Ese es mi Abba. Capítulo 2 y versículo 31 dice: y Yahweh me dijo: mira, he comenzado a entregar a Sihón y su tierra en tus manos, comienza a ocuparla para que poseas la tierra. O sea que la entrega ya era un hecho en el mundo espiritual. El secreto para tener éxito en el mundo visible es colaborar con lo que Yahweh está haciendo en el mundo invisible. Todo lo que sucede en el mundo material es un resultado de lo que primero ha sucedido en el mundo espiritual. ¿Para qué? Para cambiar el mundo material es necesario cambiar el mundo espiritual primero, y esto se hace a través de ¿qué? De la tefilá, a través de la oración. Cuando usted clama al poderoso, que él dice: clama a mí, yo te responderé, y usted comienza a cambiar en el mundo espiritual para que entonces se materialice en el mundo ¿qué? Material. Capítulo 2 y versículo 34, que nos dice: en aquel tiempo tomamos su ciudad y exterminamos a hombres, mujeres y niños de cada ciudad, no dejamos ningún sobreviviente. La palabra hebrea que ha sido traducida como y exterminamos a hombres es metim. Metim, que significa muertos. Job capítulo 11 versículo 3, donde está escrito: harán tus jactancias callar a los hombres, a los metín, harás escarnio sin que nadie te reprenda. Así que los muertos pueden referirse a hombres que viven físicamente, como está escrito en Efesios capítulo 2 y versículo 1, y dice: y a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. También en Colosenses capítulo 2:13 dice: y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio la vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todos los delitos. Pasamos al capítulo 3 y versículo 2, donde dice: pero Yahweh me dijo: no le tengas miedo,
porque en tu mano yo lo he entregado a él y a todo su pueblo y su tierra, y harás con él tal como hiciste con Sihón, rey de los amorreos que habitaba en Heshbón. Yahweh dio una palabra de ánimo para que Moshe no temiera al gigante Og, rey de Bashán. Porque la gente a veces ve a las personas bien por allá arriba y dice, hey, esto está tan grande que eso es pan comido. Eso es pan comido. El poderoso está muy interesado en que su pueblo no tema. ¿Por qué? Porque el temor bloquea el fluir del Rúa, bloquea el fluir del Espíritu. El temor es lo contrario de la fe, pero actúa de la misma manera. Lo que uno teme mucho tiempo, al final le viene, lo dice Proverbios capítulo 10, versículo 24. Y lo que uno cree, basado en la promesa del Creador, al final le viene. O sea que el temor y la fe no pueden estar juntos. ¿Por qué? Por eso dice Yahshua, no temas, cree solamente. Y en primera de Johanan 4, 18 y 19 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. O sea, confiar en el amor de Yahweh es lo único que puede eliminar plenamente el temor del corazón. Él ha mostrado tanto de su amor que no tenemos excusa para no confiar en él. Y mire, si Yahweh nos amó tanto que envió a su único hijo, ¿para qué? Para que muriera por nuestras transgresiones y nosotros así ser ¿qué? Delante del poderoso ser excusados. Capítulo 3, versículos 21 y 22 dice, y ordené a Yehoshua en aquel tiempo diciendo, tus ojos han visto todo lo que Yahweh vuestro Elohim ha hecho a estos dos reyes, así hará Yahweh a todos los reinos por los cuales vas a pasar, no les temáis, porque Yahweh vuestro Elohim es el que pelea por nosotros, por vosotros. Moshe dio palabras de ánimo a Yehoshua para que no tuviera temor, sino que él creyera. En este caso vemos cómo la fe se puede basar en una experiencia juntamente con una promesa. Tus ojos han visto y así hará Yahweh. ¿Qué nos dice Romanos capítulo 10 versículo 17? Así que la fe es por el oír. ¿Y el oír la palabra de quién? La palabra de Yahweh. O sea que la base de la fe es la revelación de Yahweh. La fe es algo que la persona puede obtener al hacer caso a lo que Yahweh le está comunicando. Así te dice Yahweh. Ay, no, yo no sé si eso viene de parte de Yahweh o vendrá de parte de qué, del desierto. No hay excusa para no creer. ¿Por qué? Porque hay suficiente revelación de nuestro Padre Celestial en todo lo que nos rodea para confiar en Él. El incrédulo no tiene excusa porque ha optado ¿por qué? Por cerrar sus ojos, por cerrar su oído y por cerrar su corazón a la revelación que Yahweh está dando a través de lo que le rodea. Y como está escrito en el libro de Romanos capítulo 1 versículo 18 al 20 dice, porque la ira de Yahweh se revela desde el Shammai contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad, porque lo que se conoce acerca de Elohim es evidente dentro de ellos, pues Yahweh se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Si la Torah misma nos dice a nosotros que nosotros no tenemos excusa para no creer en nuestro Abba Kadosh, en el poderoso, entonces no puedes cerrar tus ojos, no puedes cerrar tu oído, no puedes cerrar tu corazón, sino decirle al poderoso que abre mis oídos, Shema, Shema, para yo escuchar y para yo obedecer. ¿Obedecer qué? A tu dabar, obedecer a tu palabra. Dame un corazón entendido, un corazón de carne, un corazón que te adora, un corazón que solamente seas tú el que vive en ese corazón. Y no permita que yo cierre a mis ojos, porque cuando usted cierra sus ojos es como cerrar su entendimiento. Se pone una gringola y no, ni mira para allá ni acá, no, esto es, no. Tenemos que ¿qué? Abrir nuestros ojos, abrir nuestro oído, abrir nuestro corazón, para luego que Abba te diga, tú no tienes excusa.
Y bien claro está en la escritura, ¿verdad? De manera que no tienen excusa. Así que Shabbat Shalom y no tengan ninguna excusa de buscar la presencia del Poderoso.